decir que no hayas escuchado. Si de la guerra y la paz de hablar ya se han cansado, pero igual voy a contar lo que mis ojos miraron, para que alguien se recuerde de las almas que sangraron. Los he visto el otro día desfilar en fecha patria, los que fueron a Malvinas, los que han puesto fuerza y garra. Uno iba pata en palo, a otro le faltaba un brazo y otro iba de la mano, porque estaba loco hermano, pobres en cuerpo y en almas. Muchos no tienen laburo, solo el título de héroes. ¿A vos te parece justo? Nunca más esta canción, nunca más este dolor, nunca más esta. Buenas noches a todos los argentinos bien nacidos en nuestro bendito país, aquí en la ciudad de General San Martín. Un jueves más de Malvinas, Corazón de mi Patria, que tiene la finalidad de dar a conocer el hecho histórico más importante de Argentina moderna, la Guerra de Malvinas, recuperación y defensa. Mi nombre es Antonio Emilio Falcón, acá me acompaña Claudito, Adolfo. Hola, buenas noches. Alejandro. Nos están viendo medio con una sombra, pasa que nos estamos armando. Nos estamos armando. Hoy viene con todo esto, así que hoy terminamos los tiros. Bueno, bienvenidos a nuestro programa número 61 de Malvinas, Corazón de mi Patria. ¿Qué es el 61? Adivinen qué. 61, a ver. La escopeta. La escopeta, me ajusto. Mirá, lo sabía el profe, por eso lo trajo. De ahí viene la palabra escopeta, que después a lo mejor va a aclarar ahí los profesores de dónde viene el origen. Bueno, muchísimas gracias al propietario del canal, Alberto Martínez, anda por ahí, a Marquito siempre la pecera y en los controles, a Pedro, que está ahí bien afeitado, cortado el cabello, dice que hace calor, o sea, no se parece a Mitre más. Así que bueno, el tema musical que nos acompaña siempre es Nunca Más, el autor Alberto Lobo, la ciudad de Metán, provincia de Salta, y la voz de nuestro hermano Socorro Díaz, sobreviviente crucero General Belgrano, que está haciendo una obra muy importante en un colegio en el Tigre, La verdad que lo que está haciendo, yendo una o dos veces en el mes, estando con los alumnos allí, desayunando, almorzando y tocando su guitarra, es muy bien Socorro, lo que estás haciendo, colaborando muchísimas, lleva muchas cosas allá, así que bueno, bien. Bueno, podés comunicarnos por Canal 4 Teleaire, podés vernos www.canal4teleaire.com.ar o www.canal4.ar, al WhatsApp 11 32 33 0101, 11 47 13 0101, nuestra página de Facebook @Casa de Malvinas y @Malvinas Corazón de mi Patria. Así que no tenemos más. Y te olvidaste que estuvo cantando nuestro amigo Socorro en el liceo el sábado. Ah, bueno, ahora vamos a recordar. El domingo, perdón. El domingo, el evento que tuvimos muy importante, un triangular de rugby por la paz, donde participó 15.000, que es un grupo organizado por personal de cuadro y veteranos de Guerra de Malvinas, el club de cadetes del Liceo Militar y otro invitado club que se llama San Luis de la Plata. Así que hicieron un evento muy importante, así que estuvimos presentes, la asociación, muchos veteranos de guerra, familiares, así que bueno, bien. Nos han recibido muy bien, estuvimos muy cómodos, la verdad que muy bueno el evento. Y ahí vamos a decir que estuvieron cantando varios personal de cuadro, no mencionamos, pero bueno. Ah, ¿cantaban? Sí, cantaron. ¿Cómo que no? Así que compartimos un buen momento de argentinidad ahí con la bandera argentina, la bandera de paz, y bueno, la verdad que hicieron muy emotivo que distribuyeron en el campo de juego la turba Malvinas, como acostumbra 15.000, así que bueno, bien. Ahí estamos. Sí, no, comentá cómo es el tema, cómo lo hacen ellos. A cada cancha nueva que vayan de rugby a jugar, llevan turba marliminera y la reparten en la cancha. La verdad que es una ceremonia muy emotiva y muy buena. Y queda místicamente, ya queda ahí, así que es muy importante. Y después, bueno, el tercer tiempo, el asado, que duró como hasta las 10 de la noche. Sí, lo tuvieron que echar prácticamente. Sí, no quedamos. Bueno, sigamos. Acá tenemos, para los profesores, después tenemos mensajes. ¿Tu vecina? Sí, la profesora. Sí, ya que la estuviste el jueves pasado. Sí. Hay unos preguntas de la vecina. La columna, pero total. La columna del vecindario. Tenemos... Sí. Bueno, la semana pasada no se pasó el parte de fallecidos porque, bueno, Marcela
contamos con Marcela Malvinera y Daniel Arias en el trabajo que hacen. Y bueno, no tenía celular, tenía un problema con el celular, sí, así que no me lo pudo mandar. Pero bueno, vamos a pasar los fallecidos. El 20 del 11, Benvenute Mario Ara, suboficial segundo, corbeta Guerrico. La Guerrico, sí, sí. El día 24, Iosa Fabián Denis, soldado del batallón antiaéreo del Ara. Batallón aéreo 26, me dice. No, el día 26, Pelliza Enrique Eduardo, ejército argentino, sargento primero del RI-12. Sí, sí. Ese mismo día, Gianelli Claudio Javier, ejército argentino, soldado del RI-7. Y el día 30, Lozano Ernesto, Fuerza Aérea Comodoro. 228 decesos. ¿En este año? Van este año. Bueno, el año pasado llegamos a 245. Sí, por el COVID también. Así que siempre estábamos en pandemia. Estamos en pandemia. Otro tema, hay que cuidarse, hay una nueva variante que apareció que dice que ataca directamente no solo las vías respiratorias, los pulmones directamente, así que hay que volver a usar barbijo en lugares cerrados. Hasta ahora dice que está en China nada más. Sí. ¿En China? En China. Estos chinos empiezan siempre con... que se duplicaron y se triplicaron los casos de pandemia, sí, pero acá el país todavía no llegó. Pero el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires dijo que quiere poner de vuelta en trenes y en lugares cerrados, sí, el barbijo. Sí, corresponde. Subte también. ¿Otro murciélago? Otro, sí, verdaderamente no hay pandemia, no están obligando los casos, dice que los casos se duplicaron, todavía no he escuchado la cantidad de casos que hay. Pero bueno, ahora veremos lo que pasa. Hoy lo que estaba diciendo acá en Argentina, el tema, todo lo que vienen del Mundial, posiblemente pueden llegar con cada una de esas porquerías acá. Ese es otro tema. ¿Quién los controla? Nadie. Y bueno, es un problema del Estado, ya no es un problema de nosotros. Bueno, hablando de salud, vamos a hacer un aviso. El día sábado, de 9 a 13, en la Asociación de Metenovela, se va a hacer la donación de sangre en Naval, provincia de Buenos Aires, región Quinta, General San Martín, a través del espacio cultural Atrapasueños se va a hacer el tema de donación de sangre, así que los que quieran donar de 9 a 13 vayan a la casita y ahí va a estar Drácula como para sacar un poco. No, la idea es muy importante porque está faltando en Argentina el reservorio que antiguamente teníamos, ¿no? de sangre, así que bueno. Decirle la dirección. La dirección es Avenida Presidente Perón 3481 de la localidad de San Andrés. Y el día, ¿qué tenemos después? El día 4 también tenemos los murales ahí por la calle Alem, así que vamos a tratar de terminar también. Igual se está terminando, los chicos están terminando los murales sobre frente a las vías del ferrocarril Mitre de la estación Chilaver del Holter, así que bueno, están haciendo... ¿Ya están prácticamente terminados? Sí, prácticamente, es un trabajo bárbaro que están haciendo, son tres chicos malvineros de corazón, impresionante lo que están haciendo, Así, el otro día también agradecer al coronel Medina y al coronel Coda, sí, del Liceo Militar, la placa que entregaron por el año de trabajo en conjunto. El Liceo Militar nos ha dado una placa y nos ha dado una medalla, ¿no? Una medalla recordativa y una medalla, diploma. ¿Cómo se llama? La medalla de Ejército Argentino. La medalla de Ejército Argentino por el trabajo en conjunto que hicimos en los 40 años de Malvinas y por las charlas y por el trabajo en conjunto que fue maravilloso trabajar con el coronel Medina y con el coronel Coda. Agradecerles a ellos. Así que esperemos el año que viene seguir trabajando con más ganas todavía. Así es. Y bueno, hay varios eventos que estamos... Y el sábado también recordarles que tenemos la despedida de año del brindis en nuestra casita. 20 horas, sí. Están invitados los que quieran ir, bienvenidos. Siempre va a haber un pedazo de pan dulce. No sé, Papá Noel, cómo va a mandar, pero bueno. Esperemos que venga. Bueno, acá estamos con los profesores. Hoy estamos armados hasta los dientes. Armados hasta los dientes. Acá tenemos un buen escarbadiente. Mirá. Acá tenemos un buen escarbadiente. No quisiera saber una bayoneta de aguja. Una bayoneta. No quisiera saber cuando te clavaban con esto. El kepí, muy histórico ese. El dolor, el kepí histórico, aparte el dolor de esto, sí, yo creo que te da más miedo morir por esto que por un balazo. Totalmente. Sí. Después tenés ahí, tradicionalmente tenés un sable, muy bien, un revólver. Sable de caballería, ¿no, Gustavo? Sí. De caballería, sí. Sable de caballería. Qué fuerte.
Bien guardias fuerte. nacionales. Después tenés fusiles de Una caballería carabina de una caballería carabina Remington y un de fusil caballería Remington. y de infantería. Y un revólver Lafuyot. Llamado Patria. Patria, Claro. llamado Patria. Yo me llamó la atención porque mi abuelo tiene una modificación mirá. en la carabina esta, Ujú. 1868 la carabina de mi abuelo, Mirá. me acuerdo de la fecha. Son de las primeras. La llevó a calibre 12 para tirar con escopeta. Ah, mira. La tengo en casa y me sorprendió porque la vi y dije, wow, es la que tengo en casa. Así que... La escopeta del abuelo. La escopeta del abuelo, sí. Sí, me la quisieron secuestrar varios y no La pudieron. matasuegras es esa. Sí, y no pudieron. Y he tirado, he ido a cazar con las copas que tira. Lo que pasa que sí. tenía que poner una varilla por adelante porque no tiene No tiene, claro. el escupidor de cartucho. Está roto, que lo quise mandar a arreglar y con un armero me lo Hubo quiso algunas arreglar. anteriores, como la de él. Pero- No sé de quién las trajo, y porque escupieron, ¿y cómo fue tira? un montonero que llevó una Tiro bomba. corto a 50 metros estrago, 50 60 metros estrago con Lo trajeron escopeta. ellos oficialmente. Bueno, ahí nos va a explicar Gustavo y Alejandro y... No, pero están las efemérides. y el hijo, no, sí, por eso, ahora después, así que ahí está presente. Se vinieron armados hasta los dientes. Sí, sí, esto solo no se puede transportar. El transportador de... Bueno, vamos a las efemérides del 28 de noviembre al 4 de diciembre. El 28 de noviembre recordamos que en 1909 se inaugura el túnel ferroviario que une las cuevas en la Argentina con Caracoles en Chile. En Chile, sí. Un 29 de noviembre, en efemérides raras, fue el Día del Masón. Ah, la masonería, sí. También recordamos que el 29 de noviembre fue el Día del Reservista del Sí, Ejército. señor, muchas gracias. Y también del servicio religioso del Sí, señor, ejército. también. Un 29 de noviembre de 1811, el artillero inglés Roberto Billingham obtiene el título de ciudadano de las Provincias Unidas del Río de la Plata por sus servicios a la causa nacional. ¿Qué cumpleaños Billingham casualmente el primero hoy? No, Sí. no es por él. El municipio. No, no, Por No, él. no, es la Por inauguración. el Yo hijo. no, ¿Por sab- él? El hijo. El hijo. Ah, y viene la historia de eso. yo no sabía la historia de Billingham, sabía la localidad, pero no sabía, ahora me desasné. Pero es por el hijo. con eso está. El 29 de noviembre de 1984, Argentina y Chile firman en el Vaticano el acuerdo de paz que pone fin al conflicto sobre el canal de Beagle. Muy bien. Un 30 de noviembre fue el Día Nacional del Teatro. Ujú. En efemérides raras es día de quedarse en casa. Y sí, se quedaron todos en casa porque estaba el partido. El De 30 quedarse en casa por el partido. Sí, verdad, sí. También el 30 de noviembre, el Día Nacional del Mate Sí, señor. y el Día de la Seguridad Informática. Eso es algo nuevo. También fue el Día del Paracaidista de la Fuerza Aérea. No sabía Sí, que... tiene un día, sí, sí. yo pensé que el paracaidista era un solo día, pero cada No, fuerza tiene Cada su fuerza día. tiene, sí, sí. Paracaidista de la Fuerza Aérea. Hay del Un ejército, sí. 30 de noviembre de 1826, el Congreso General Constituyente de las Provincias Unidas del Río de la Plata eleva a la ciudad de Tarija y su territorio al rango de provincia argentina. Ujú. El 30 de noviembre de 1866 se inaugura el telégrafo subfluvial Buenos Aires con Montevideo por el Río de la Sí, Plata. señor. Eso es fluvial. Un 1 de diciembre, un día como hoy, hoy es el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Ujú. También desde 1958 festejamos el Día del Ama de Casa acá Muy en bien, Argentina. felicitaciones, Felicitaciones a todas las que trabajan diariamente y no tienen franco ni sábado ni domingo y todos los días son iguales para ellos. Tal cual. Y se empezó a conmemorar por la Liga de Ama de Casa. Lita de Lázaro, sí, Lita de la amiga Lázaro. Lita de Lázaro. Bueno, Un 1 de diciembre también es el día, en efemérides raras, el Día de las Luces de Navidad. mira. Un 1 de diciembre de 1913 se inaugura el primer subterráneo de Buenos Aires, la línea A, Ah, sí. con 6.800 metros Muy y bien. 14 estaciones. Que duró hasta hace poco los vagones. Claro, hermosos, de madera, fue bajo la presidencia de Victorino de la Plaza. de la plaza. Además, creo que los domingos ese Pasa, tren sí. figura, es el tren Sí, histórico. sale que ahí de pasa- la- Hermoso, Era hermoso. una maravilla. Se mueve. Sí, sí. Y dura hasta ahora. Sale ahí por la zona de Flores, están los talleres, los viejos talleres, Sí. y ahí salen a hacer una recorrida por el barrio, Sí. El tranvía. como Y tranvía. los tranvías, decís vos. Sí, sí. Sí. Un 1 de diciembre, pero de 1959, 12 naciones, Argentina, Chile, Bélgica, Francia, Japón,
Nueva Zelanda, Noruega, Unión Sudafricana, Gran Bretaña, Australia, Estados Unidos y Rusia firman un tratado para mantener la Antártida libre de bases militares que prohíbe toda prueba de armas y explosivos nucleares sobre esa región. Ahí estamos en la tanda, me ajusto, Bueno. hiciste una pausa, volvemos enseguida. Bueno, volvemos con las efemérides. 2 de diciembre, Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud. Muy bien. 3 de diciembre, desde 1833, es el Día del Médico. Muy bien, felicitaciones a los médicos. Y- Ahora están haciendo paro, ¿no? Sí. Sí. En el Posada. Sí, sí. Te están haciendo paro por En todos todos lados. lados, los en todos médicos. lados, no hay. También Por el pago que le dan. es que realmente cobran miseria. Desastre. El 3 de diciembre, desde 1992, se festeja el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Muy ¿Sabes bien, cómo se llama? felicitaciones. Muy bien. Un 3 de diciembre, en efeméride rara, es día de hacer un regalo. Muy Bueno, bien. acuérdense, queda un domingo. Ujú. No, perdón, es sábado. El sábado, el regalo, la sangre que tiene. El 4 de diciembre es el Día del Obrero Minero desde 1953 en la Argentina. Muy bien. También es el Día de la Publicidad. Y un 4 de diciembre, en 1845, el Paraguay y la provincia de Corrientes declaran la guerra al gobierno de Juan Manuel de Rosas. Es que el tema. Un 4 de diciembre, por eso me reía, porque si Argentina entra en guerra, Corrientes la va a Claro. ayudar, por eso claro, de ahí sí, viene de ahí ese viene, dicho. Sí. De ahí viene el dicho. Sí, eso, los paraguayos dicen que sí, que los correntinos lo dijeron para ayudarlos a ellos, ¿no? Y quedó. Después, quedó. cuando es Argentina, lo mismo. Lo mismo, La de está Argentina. Qué Pero bueno, se agarran los paraguayos de eso, que es falso, que ellos invadieron Corrientes y que fueron recibidos con los brazos abiertos, porque es mentira. Mentira, Claro. no, Entonces seguro. se agarran que no, si ellos dijeron No, eso, no, que siempre no. nos van a ayudar.
De ahí viene. 1845, ¿verdad? 1845. Recuerden que la flota británica, franco-británica, que quería pasar por el Paraná cuando vimos obligado, quería llegar a Corrientes, porque estaba en conflicto con la Confederación y llevar todos sus productos. Los correntinos estaban en la lona, no hubo mucha venta. Un 4 de diciembre de 1884 se funda la ciudad de Pigüé en la provincia de Buenos Aires. Y un 4 de diciembre de 1910 se inaugura la Basílica de Nuestra Señora de Luján en la provincia de Buenos Aires. Muy bien, hermoso. En Pigüé, donde está el Regimiento 3 de Infantería. Sí. Hasta ahí llegamos con las efemérides. Ahí te quedó colgado, vos que sos de la Armada, el día de la flota de mar hoy. Hoy día Sí, la sí. No es la Armada, sino Yo no tengo flota. Bueno, pero no tengo nada que ver. responde ver, al sí. alma. Bueno. Los barqueros no, nada que ver. ¿Cómo se abren de gamba? No quieren saber nada con los bordes, ¿eh? Qué buena. Hay una pregunta ¿Sabe? para... Ayer justamente estaba viendo un programa y había un Electra maqueta, espectacular. ¿A dónde? No, acá no, en Estados Unidos. En Estados Unidos. Un Electra, pero estaba espectacular. Bueno, acá hay una maqueta en el Museo del Tigre, de la Armada, hay una maqueta de cada avión de la Armada, están todos ahí. Hay una vitrina, ojo, yo no fui, lo vi por foto. Sí, está, lo vimos. Hay un mensaje para usted, historia de la señora Elisa, que siempre recuerda un gran abrazo, a veces puede ver, vamos que le cortan la luz. La situación es que dice, ¿qué pasa con los tehuelches? Justo, un tema. Bueno, los tehuelches, ¿qué pasó? Vamos a tratarlo. ¿Fueron destruidos o cómo? Antes de eso quería recalcar, siempre tomo el detalle de algún héroe de la independencia para recordar quiénes eran esos héroes. 28 de noviembre podemos recordar a dos, a Pascual Pringles, de Puntano, de San Luis, del Regimiento de Granaderos a Caballo. Ese día es el combate de Canchay. Y se lo recuerda porque con su compañía se encuentra con efectivos pero superiores, realistas, y la zona esa había un pueblo de pescadores. Así que en vista que no podía, ya estaba... o moría en combate o tenía que rendirse. Entonces se negaba a rendir, así que se fue con toda la unidad al agua y morir ahogado. Así que fue arengado por los oficiales realistas diciendo que no lo hiciera, que se lo iba a tratar con honores, como prisionero de guerra, por cómo había combatido y se había desempeñado en el combate, en menor cantidad, ¿no?, de efectivos, y que el detalle le iban a permitir destruir toda la documentación, porque sabían de que llevaba documentación y órdenes, indicaciones que le podían servir a los realistas, así que le permitieron destruir esa documentación, que no la pudieron leer, no pudieron saber de qué se trataba, y bueno, quedaron prisioneros. El detalle está el reconocimiento que tienen de San Martín, porque una vez que después fue liberado, él crea de honor, que hasta el día de hoy lo tienen, un escudo que llevan siempre en la manga, ¿no? Los granaderos, los patillos también tienen un escudo. Los patillos también tienen. Justo lo que dice... Bueno, similar uno se hizo a los bravos de Malvinas. Gloria a los vencidos de Chancay. Dice ese escudo. Gloria a los vencidos. Así que le dio un premio, aunque hayan sido derrotados, pero porque demostraron su valentía, ¿no? Sí, por el valor. Un poco lo de ustedes. ¿Canchay? ¿Dónde fue ese combate? En Perú. En el Perú. 1820. Similar a eso es el emblema que tiene el ejército argentino, que implementaron inclusive otra fuerza que dice a los bravos de Malvinas. Que son los dos laureles con las Malvinas. Sí, señor. Así que a pesar de que fue una derrota, se lo reconoce por su heroísmo. Y la otra figura, que también está relacionada a Chancay, porque también combate en Chancay, pero con otros resultados, es Luis Frederick o Charles Louis Frederick de Bransen. ¿Lo escucharon hablar alguna vez? No. ¿Bransen? ¿El coronel Bransen? Exacto, el coronel Bransen. Francés, creo que fue una de las pocas cosas buenas que hizo Rivadavia, lo conoció en Francia, una vez que termina la guerra en Europa, él pide la baja, ya no estaba de acuerdo con las nuevas reglas del juego de la Francia de esa época, y lo conoce a Rivadavia, así que Rivadavia lo convoca y dice, mire que necesitamos oficiales para el ejército de Río de la Plata. Él por el lado materno, el abuelo había estado acá en el Perú, el virreinato, así que sabía de qué estaba hablando, así que bueno, decide viajar hasta acá y lo nombran
capitán, y va, digamos, a hacer la campaña de los Andes después del cruce, y llega más o menos para, no se está seguro si participó de Cancha Rayada, pero sí estuvo en Maipú. Ah, mira. Estuvo en Maipú, y San Martín lo tenía en alta estima porque de todos los que tenía era uno de los que más realmente tenía conocedores, porque estaba el otro charlatán que el día de la batalla de Maipú decía que se sentía mal, ¿se acuerdan? Y le dijo, el último tambor de mi ejército es más valeroso que usted. Pero este no, y lo tenía en estima porque sabía muy bien de táctica, estrategia, y así que antes de la batalla de Maipú, organizan lo que era la escuela de oficiales y empezar a ver cómo armar el dispositivo. El francés objetó que le parecía de que no confiaba de que iba a ser una victoria Maipú, porque no confiaba en todos los oficiales que había. Él valoraba de que si había más europeos la cosa iba a ser distinta, que se podían enfrentar con oficiales europeos, aunque no era tan así porque un batallón y una unidad de caballería había europeos, los demás eran todos de acá. Y bueno, uno de los oficiales del regimiento de Granadero a Caballo quedó muy mal, estaba que trinaba, y cuando se retiran lo sigue de atrás y le grita a mi capitán, yo le voy a demostrar quiénes son los oficiales argentinos. Busque los padrinos. ¿Para qué? Para un duelo. Sí, un duelo. Sí. Este era Pablito Ramos. No, era Pedro Ramos. Era Pedro Ramos. No sé por la casa está pintada. Teniente. Así que bueno, se produce ese duelo y el teniente le da un sablazo por la cabeza a Bransen. Mira. Cuestión que le deja una marca que lo va a tener después, posterior. San Martín se entera del hecho. Mira. Y así que lo pone bajo arresto de palabra, porque no es como que si llévenlo preso, no. Usted está detenido, porque cuando nos decían a nosotros anótese castigado, y uno ya iba y se anotaba voluntario, no era que esperaba que venga alguien. Bueno, así que va, él se encierra en donde le correspondía como oficial y parte del ejército para enfrentarse a Maipú. Así que Bransen no pudo combatir por la herida que tuvo en la cabeza, y él tampoco estaba detenido. Entonces dijo, ¿y ahora cómo le demuestro a Bransen que aparte del duelo, realmente en batalla vamos a...? Así que abandona el castigo, se pone uniforme, busca el armamento, caballo y todo, y se va a unirse al regimiento. Combate con heroísmo, como siempre, y San Martín se enteró. Así que casi ya terminando la batalla se le acerca y dice, teniente, usted queda relevado del castigo. Porque lo vio como se había desempeñado. Así que bueno, Bransen, después de eso, es donde le decía que vuelve a producirse este segundo combate. Quedó a cargo de los cazadores de los Andes, y con 30 hombres se enfrenta a 200 realistas, los deshace completamente. Así que ahí empieza a ascender, porque él vino con el mismo cargo que tenía de capitán. Y ahí sigue ascendiendo. O sea, con 30 hombres le ganó 200 realistas. 200 realistas. Es el segundo combate de Chancay. Y en Perú. En Perú. Después de ahí pasa a formar parte del ejército de Perú, porque ya estando a cargo de San Martín, lo que quería era organizar un ejército peruano. Así que pasa a formar él en los húsares del Perú. Que lleva el nombre de... Sí, y acá le traje la frase... Bransen. Lleva el nombre de coronel en Perú. Hay un ejército. Sí. Húsares de Perú. Nosotros también. Sí. Nosotros también. Y acá le traje esta frase, este diálogo que hubo entre Tomás Guido, ¿se acuerdan que era amigo de San Martín? San Martín siempre lo que quiso mientras estaba en Perú, negociar, siempre buscó negociar y tratar de lograr un acuerdo con los realistas, porque los que se estaban matando éramos todos de la misma, eran todos nacionales, eran muy pocos los europeos. Entonces era una guerra fratricida. Entonces Tomás Guido se reunió con el general realista Monet. Y entre toda la charla que tenía, Monet le pregunta, ¿tienen ustedes muchos oficiales como Bransen? Porque ya lo había visto actuar, ¿no? Y Guido replicó, no, nadie lo supera en valor, y en cuanto a conocimiento y pericia en el arte de la guerra, no es fácil igualarle. Entonces Monet repuso aliviado, me alegro, porque si así no fuera,
se nos enredaría mucho más la madeja. Así que bueno. Qué lástima, le tendría que haber dicho, tenemos 20 más de eso. La lógica, No, le tendría que haber sí. dicho No se lo dijo como para decirse, no sé, no demostrar el poderío que tenía, no sé. Pero bueno, la cuestión de que alejado de San Martín, a Bransen le pasa lo mismo que a todos los oficiales. Empezaron los choques con Sucre, Bolívar, y fue arrestado. Después se lo desterró y vuelve a Chile. Incluso uno de sus hijos era ahijado de San Martín. Esa es la relación que había con San Martín. Muy buena relación, ¿no? Sí. Así que vuelve a Chile, vuelve al Río de la Plata, y cuando vuelve al Río de la Plata, como están todos los veteranos del Regimiento de Granada de Caballo, todas las unidades ya se estaban conformando como regimientos de línea, y a él le dice, bueno, usted se va a ocupar del Regimiento 1 de Caballería. Así que marcha a la guerra del Brasil, y en 1827 se encuentra en la batalla de Ituzaingó. Una batalla que se marcó justamente por lo que le pasó a Bransen, ¿no? Carlos María de Alvear era el comandante. Sí. Hay opiniones muy dispares, pero si nos basamos en los escritos de todos los oficiales, concordamos que era bastante poco inepto y se la creía de que se lo sabía todo. Y así lo que hace, le ordena una carga a una posición de infantería, pero que antes de donde estaba ubicada la tropa formada había un arroyo seco. Entonces eso significaba que era un canal. Un canal. Gustavo, las tablas y seguimos, por favor. Así que bueno. Bueno, continuamos ahí, Gustavo. Así que bueno, a Bransen le da la orden de río ataque. seco, Sí, él la vio y ya se dio cuenta que era una cosa irrealizable, que iba a perder la mayoría de los hombres. Así que le objetó diciendo que no era propicio hacer ese ataque, y el otro le contestó, ¿acaso a Napoleón usted también
a Napoleón usted le contesta así, le contestó así también. No está clara la frase, ¿no? Algunos piensan que él se quería figurar como Napoleón, Alvear, y otro que lo puso, que vos sos oficial de Napoleón y objetaste, o le objetabas a Napoleón, o te animás a objetarle, una cosa así. La cosa que en su mente seguramente pasó lo que vio en Waterloo, cuando los coraceros franceses atacan a la infantería británica, que se formaron en cuadro, un ataque ridículo, y fueron aniquilados. Así que él vio ese panorama, habrá pensado en su familia, sus hijos, y dijo, bueno, hasta acá llegué. Y bueno, se produce el ataque, lo hieren, vuelve a conformar la tropa, vuelve a atacar por segunda vez, lo hieren de nuevo a él, hasta que cae. Cuando cae se dio orden de volver a atacar, la tercera línea, y fue un desastre. Así que se tuvieron que retirar y no daba órdenes a los demás de apoyarlo. A Pablo puso delante de la artillería brasilera, que eran todos alemanes, mercenarios. Así que empezó a abrir fuego y en vez de decir retírense, no, lo dejó en la línea de fuego, cosa que el comandante del regimiento lo decapitaron. Ahí nomás, viste, argentino, ¿no? Sí, sí. Y todos estaban lo mismo. Lavalle es el que ataca, le da la orden de atacar a Lavalle, y por suerte tenía tropa vaquiana del lugar. Bien. Y le dice, no vayamos por acá, vamos hacia la izquierda, que este cauce se va a ir achicando. Hasta que encontraron donde no estaba tan profunda la cana y cruzaron. Los brasileños se creían que se retiraba, empezaban a festejar, y cuando quisieron festejar se le apareció de costado y los barrió. Era un día de mucho calor, después se produjo un incendio con todos los disparos y la artillería, se quemaron los cuerpos, era un desastre. Así que la idea era ir a rescatar a sus compañeros fallecidos o heridos después de varias horas, y ya el calor era tal que los cuerpos ya empezaban a descomponerse. Y cómo los reconocemos, y querían rescatar a Brandsen. Y estaban todos desnudos, los brasileños les habían sacado todos los uniformes, habían saqueado todo. Y Brandsen había dicho que yo llevo en una carterita, porque Brandsen todo lo anotaba, él escribía todo, hizo una biografía, y escribía mucho a su señora, siempre escribía a la familia, tenía mucha unión con la familia. Yo voy a llevar una carterita y voy a dejar cosas para mi familia. Pero cuando ven, viste, no lo encontraron, todos cuerpos amontonados, todos desnudos, no sabían, hasta que uno dice, acá está, ¿por qué lo descubrieron? El golpe del sablazo del teniente. Ahí determinaron que era el cuerpo de él, y después encontraron la cartera, que se ve que no les interesó y la dejaron con la documentación que él había dicho que... Sí, que era algo familiar, no era estratégico. Así que para aquellos que dicen a veces que todo esto de la guerra de independencia era un trabajo para los anglo-franceses, y estaba todo digitado y todo. Él vino como un aventurero y siguió peleando por la celeste y blanca. Porque se pudo haber retirado, cobrado los sueldos, y los cobraba, o se quedaba en Perú, no se enfrentaba con nadie, se quedaba piola en el escritorio y cobraba, porque ya tenía un cargo mayor. Y sin embargo entregó su vida, ¿no? Murió entonces en el combate de Arroyo Seco. En el combate de Batalla de Ituzaingó. La Batalla de Ituzaingó. Que esa hizo la famosa marcha que se encontró en un morral de un soldado. Lo que dice la crónica es que el emperador había dado órdenes que esa marcha se debía estrenar en desfile en la primer victoria. Pero como no se sabía cuál era la primer victoria, el día que fuera, si era Ituzaingó, se iba a llamar Ituzaingó, si era, no sé, Entre Ríos, se iba a llamar Entre Ríos. Había quedado con eso, por eso no tenía nombre. Y ahí le pusieron nombre. Ahí la capturamos nosotros y le pusimos Ituzaingó porque se la encontró ahí. Y se la usa hasta ahora. Y se la usa hasta ahora. Mira, mira que interesante. Mira que bien. Bueno, acá tenemos todo un artificio de armas y... Ahí Joaquín, que es un asistente ya de chiquito, de todo, conoce un montón, ¿no? Decime todo esto, por favor, profe. Sí, esto es un poco para entrar, vamos a empezar a hablar un poco de lo que es, está muy en boga ahora este tema de los mapuches. De los mapuches, ¿no es cierto? Y saltan todas las opiniones encontradas, a favor, en contra de los pueblos originarios, que Roca fue un genocida, que Rosa fue un genocida, y todo este historial, que lo único que trae es confusión,
desvirtuar la historia, no decirse todo lo que corresponde. No leer, no dar la historia verdadera, Entonces, es difundir la mala historia. Lo que pasa historia, que en aras de decir que la historia fue ocultada, aparece una nueva historia y que a veces no es tampoco toda la verdadera, entonces se crea más confusión de lo que hay. Fíjate, hoy hubo un colegio que fue a la casita de nosotros por unas charlas de los chicos, y el mismo profesor, una persona joven, dice que a él lo educaron, inclusive ahora sigue diciendo que los víctimas, los chicos de las víctimas de Malvinas, no somos nada de víctimas. Dice, mis educadores, ahora le vamos a cambiar, a revalidar la gente joven, los profesores, que decir, no, acá están los testigos, acá está la primera versión real de que es víctima. Víctimas no somos, sin embargo, eso es lo que educan. Claro. Lo que había dicho. Bueno, felicitaciones a nuestro amigo Matías Roda, que estuvo. Que nació el bebé, Juan Domingo. Juan Domingo, que nació. El viernes. Flaco y largo, A las 5 de la tarde. El viernes a las 5. Un día después del cumpleaños. Salió un día después, sí señor. Así que felicitaciones, Matías, ahí, contentísimo. Ya malvinero, ya lo tatuaron, me parece que es de Malvinas. Sí, ya me parece que le regalaron todo de Malvinas. Sí, bueno, el cochecito. El cochecito tiene ya de Malvinas. Así que felicitaciones, Matías, si estás viendo el programa. Matías y señora. Y la señora, sí, efectivamente, sí. Sí. Ahora, ¿qué estabas explicando No, lo cierto que en una etapa de nuestra historia reciente se achacó siempre a la conquista española, el exterminio de los indios, ¿no? Los indígenas y demás. Pero lo cierto que realmente donde ocurren los problemas van a ser posterior, tanto en toda América y especialmente en Estados Unidos, ¿no? Que se produce la conquista del oeste. Y acá se produce lo que se llama la conquista, pero bueno, lógico, había que anexar territorio por razones que eran lógicas y claras, y que lógico, si tenemos que hablar de nación o no nación, para poder determinar si está bien o está mal. Que sufrieron, es verdad, sí, sufrieron, y ojalá no hubiese pasado así, ojalá se hubiese convivido, ojalá se pudiese haber estado de acuerdo, como algunas tribus lo hicieron, ¿no? Porque no es que todos se enfrentaron, sino que desde el mismo momento que llega Colón acá, a América, hubo tribus que ya se aliaron con los españoles, ¿no? Estaban los autóctonos. Ahora, lo que están pasando, te interrumpo, los mapuches, esos que son falsos mapuches, lo que están haciendo quilombo ahora, porque no son descendientes de mapuches los que vimos nosotros. No, casi todos son con tarjeta de crédito. Realmente no se puede hablar, y creo lo reto a cualquiera que pueda determinar exactamente todo esto, ¿no? De las descendencias, las ascendencias, porque ha sido tal este crisol de raza, esta mezcla que se dio, que es difícil encontrar hoy por hoy puros, ¿no es cierto? Muchos hablan y tienen apellidos españoles o italianos. Que hay muchos. El otro día escuché uno que apellido ruso. Que hay mapuche. Apellido ruso, polaco. De una etnia real que no está haciendo desastre, que ellos no están de acuerdo. El otro día habían entrevistado. Sí, lo que pasa es que lamentablemente se limita toda esa parte, no se habla, y es lo que deberían hablar, porque lógico que cuando termina la campaña al desierto, que no fue un año ni se fueron varios años, participaron y se logró gracias a que algunas tribus fueron aliadas del Ejército Nacional. Si no, era difícil adentrarse en territorios que eran muy desconocidos, ¿no? Por eso yo lo traigo esto para decir que algunos le dicen que fueron los mataindios, ¿no? Y los malones, los famosos malones. Claro, pero todo esto fue muy relativo. Yo creo que gran parte de lo que se logró fue gracias a algo que nadie piensa y nadie se da cuenta, al margen de las armas, y que fue el telégrafo. Eso hizo un punto en el cual los fortines que se habían construido, las primeras ciudades y demás, tuvieron una comunicación y lograban ganar terreno, porque el indio se metía adentro y nadie lo encontraba. Ni los propios indios amigos sabían a veces, o se adentraban, porque eran enemigos y sabían que hay lugares que no había que meterse. Claro. El arma de fuego como esta, si bien tiene un adelanto, porque esta es de retrocarga, ¿no? se cargaba por atrás, es estriado, es decir, que tiene mayor velocidad, mayor distancia, mayor certero el disparo. Y el proyectil es metálico, ya no es de papel. Exacto, tiene el cartucho de latón, ¿no es cierto? Ya es un avance.
importante, ¿no? Ahora, ¿ustedes saben por qué cómo nació el estriado? A ver, el estriado, dale. El estriado de las armas, sobre todo de las escopetas, salió gracias a un monje francés. Mira. ¿Sí? Este monje era habitual y aficionado a la caza. A la caza. Y le gustaba cazar. Y veía que los disparos no eran precisos ni llegaban a una distancia demasiado lejana. Mire. Entonces empezó a probar y empezó a pensar cuál era la manera en la que eso se podía dar una dirección al proyectil. Sí. Y estudió y fue estudiando las características de su escopeta y descubrió que si hacía una espiral, unos surcos en espiral con paso derecho, eso hacía que el proyectil girara sobre su eje, tomara más velocidad y por lo tanto la trayectoria balística pura, ¿es eso? Sí, fuera más tensa. Balística práctica, porque no lo analizaba así. Entonces, gracias a ese aficionado a la caza, como los monjes que fueron aficionados a la bebida que desarrollaron el champán, se mejoró, fue una mejora en las armas de fuego. Vamos a dar una pausa, Alejandro, y seguimos. Mira, así. Grande. Estamos justo delucidando esta munición. El calibre. El calibre, que es terrible. Aparte, un plomo de esto voltea elefante. Sí. Aparte, ya tenían una marcada mejora porque no eran las primeras, eran de fuego anular. Sí. Que tenían todo por adentro, un fulminante como el 22, como el calibre 22, que era pegaba la aguja percutora en el costado y proyectaba el proyectil. ¿Sí? Hacía la combustión de la pólvora. Pero se cruzó en cámara. Ya era de fuego central. Tiene que pegaba, el fulminante ahí. Fulminante, sí. Que producía la deflagración de la pólvora y bueno. Muy bien. En mejor calidad porque la chispa incendiaba el medio y expandía hacia afuera. ¿Y ese revólver que tenés ahí? Este es un Le Facheux, ¿no? Belga.
Por los eso, belgas, la verdad que hicieron... las armas eran muy... importantísimos, belgas, el FAL nuestro... Había que tener maestría para utilizarlas, ¿no? Sí. En el caso de esta, si lo ven, esta munición tenía en la punta una espiga. Había que ensartarla y que justo la espiga entre en ese hueco. Ah, mira que... Tenía su trabajo. Mostralo, a ver, déjamelo ver. Acá lo ves. Tenía su trabajo. Ahí andamos entre 1854, hasta 1863 se fabricó. Se abría, entraban las balas por aquí, en un tambor girable. 4, ¿no? 6. Y Sí. la verdad que un pepazo de esto, te puedo asegurar, te destapaba las neuronas, ¿eh? Te destapaba muy bien las neuronas. Y pesadito, chicos. Sí, pero aparte no, el diseño... La empuñadura que tenía ese. Está bueno. Aparte del diseño de la espiga para poner el proyectil, eso denota que tenía que tener un cierto conocimiento del arma, claro. el oficial o el suboficial que lo manejara, claro. lo manejara y también tenía que tener ciertamente nervio de acero, porque una vez que descargaba eso, cargarlo el balance no está, el balance proporcionado, el balance está en el medio. No tenés un balance de cola para mantener el arma firme, ¿ves? Recién cuando aparecen estas armas... Tenías la mano más grande y te quedabas sin balance de arma. Recién cuando aparecen estas armas, 1879 empieza a ¿Viste? reglamentarse. Agárrala, vas a ver, empuñar. A reglamentarse lo que es... sin balance de arma, ¿viste? Sí. De tratar de que haya un tipo de arma y poder tener las municiones acorde. Patearía para cualquier lado. Linda patada. Claro, en los fortines que se han hecho excavaciones arqueológicas se ha encontrado multitud de municiones de todos los tipos. Y sirve porque antes de esta fecha se usaba lo que había. Entonces, armas de avancarga, las transformadas, de percusión. Entonces, aparte y de calibre varios. De calibre varios. Se sacaba mucho. Claro, de calibre varios. No sé si alguna vez nos va a dar para hablar, por ejemplo, de la Revolución de 1890. Ahí los voy a traer a una carabina que se modificó en Europa porque cuando se enfrentan en las guerras europeas se dan cuenta que lo que había ya era obsoleto y se hizo esa reforma rápida y momentánea hasta que aparezca un arma mejor. Después esa quedó obsoleta. ¿Quién la puede comprar? La compramos acá y la compró Buenos Aires para la Revolución. Se la dotó a los soldados y le dieron 20 balas a cada uno. Después de que agotó la munición ya no la pudieron usar más, ¿no? Entonces, acá también, esta viene, si bien era un adelanto, pero no era lo ideal todavía, porque ya estaba el Winchester de repetición. Winchester, sí señor. ¿Cierto? Pero bueno, ya por lo menos se podía tener... Los yanquis lo usaron, el Winchester. Claro, por lo menos se podía tener una munición, que no tenía que andar viendo, no, dame del 12, del 8, del 11, del 1170, como se usaba hasta ese momento, esféricas. Entonces con esto ya se empieza a unificar. Pero estamos hablando de 1879, la tropa había que entrenarla y prepararla, así que esto va a entrar en acción ya en la segunda etapa de lo que se llama la campaña del desierto. Empieza en 1878 y va a tener distintas etapas llegando a distintos espacios y va a terminar en 1884 y un poco más todavía. Ahora va a seguir. ¿Los pueblos originarios usaron armamentos? Sí, también usaron armamentos. Pero ¿qué sucede? El aborigen prefería otro tipo y por eso hubo bajas del Ejército Nacional, pero sí, muchas bajas, sobre todo antes de esta campaña, porque en esta etapa no es donde mueren la mayoría de los indios se rendían. Eran persecuciones desgastadoras. Totalmente. Y eran pocos los que lograban después enfrentarse y prácticamente muchos terminaban entre el boleo con los propios indios, ¿no? que peleaban con el Ejército Nacional. El tema viene después, cuando se los toma prisioneros y el trato que se les dio. Ahí viene donde yo sí objetearía un poco, si bien fueron enemigos, porque para algunos el Ejército Nacional fue usurpador, pero bueno, para el ejército, para la nación, fueron enemigos porque no quisieron pactar. El trato no fue muy claro, muy como debía haber sido. Pero hay que tener claro que no fueron todos, ¿no? Incluso todas estas tribus que colaboraron con
con el Ejército Nacional. Tuvieron grado militar. No, los de ahora le dicen que son todos traidores, ¿no? Pero Digo, todos grado los militares, sí, se les entregaron las tierras, tal vez no eran las mejores, porque acá está el tema. Fueron los primeros vaqueanos también. Los primeros vaqueanos. Si pones Marco en la foto, que la gente a veces habla y se desconoce mucho, ¿no? Hay un mapa, sí. Sí, ese es de la época de la Guerra de Independencia, ese mapa. Si van a ver, miren lo que era Buenos Aires solamente. Amarillito, ¿lo llegan a ver? Sí, Chiquitito. Pequeño. Pequeño. Lo demás, de ahí para abajo, eran todos dominios indígenas. Indígenas, totalmente. Claro. Indígenas, ¿no? Se adentraban. Había algunos fortines y demás, pero era realmente la tierra de nadie. Y si El después... límite máximo era Luján, por ejemplo, en esa época. Yo estuve en Chascomús y Chascomús también estaba. Claro, el Fortín. Es decir, que Rancho, Chascomús, ahí donde está todavía. ubicada la bandera argentina, Sí. esa franja que habla, ¿ves? Habla Córdoba, Santa Fe, Sí. Cuyo, Tucumán, Salta. El Gran Chaco también era gigante. Eran charcos. Sí, pero fueron zonas que no... Fíjense en donde habla la República de Paraguay, donde está Misiones. El Gran Chaco sigue hasta ahora impenetrable ahí con la historia esa. No existe. ¿no? Esto se fue conformando después. Ahí interviene Andresito, es un tema que está pendiente para hablarlo. Pero a su vez entró en esto que era del virreinato, esto que era en la época de las Provincias Unidas, ¿no? Que está la bandera argentina. A su vez ahí también había invasiones de los pueblos que atacaban, ¿no? Y a eso súmenle después de 1820 una banda de desertores, delincuentes, comunes, que se unían o no con los aborígenes. No era fácil. No era fácil esa Había que época. convivir. En el Martín Fierro lo dice. Lógico. El Martín Fierro lo dice. No era fácil. Y bueno, y acá viene esto de decir, bueno, es la nación. Y Chile, que Chile por suerte se confronta con Perú primero, y en ese periodo que es donde salimos, que decir, bueno, hay que reconocer los territorios. Y luego que se hizo paralelo lo demás, los 400, 500 que pusieron plata para comprar todas estas armas y el equipo y demás, después dijeron, sí, bueno, y para mí queda que yo puse plata y la plata no está, y se le pagó con tierras, lógico. Las tropas participantes se le pagó con tierras, pero cuando vieron lo que era eso, porque acá lo rico era Buenos Aires, algo La Pampa, y después, hasta el día de hoy, hay que vivir en el sur. ¿no? Así que muchos dicen, no, yo me voy para Buenos Aires, no, yo soy correntino, me voy a Correntino. ¿Por qué? Algunas de estas unidades, y este es el sable, Eso te iba a es un preguntar, sable de lo que eran las guardias nacionales. Caballería. Se conforman ya en la época de la Confederación, las guardias nacionales, la conformaban las tropas que eran auxiliares, no eran del ejército, digamos, nacional básico, que constituían lo que podía ser ya la República, sino que eran, los conformaban y los mandaban de las provincias, como el aporte. Este es el primer sable oficial, desde 1870, ¿no? La empuñadura es muy parecida a la que traía Colón en la época. Tiene todo grabado. Sí, a la actual es muy por eso es de oficial. Esto era, uno dice, sí, pero con eso no, esto era importante. ¿Por qué? No todo se llegaba a combatir con el arma de fuego. Claro, el avance del indio, y si eran sorprendidos, se daba a esto. Era cuerpo a cuerpo. Cuerpo a cuerpo, los indios que llevaban sus lanzas también. Y lanza, cuerpo, cuchillo, boleadora. Y prácticamente siempre termina, ya lo vemos durante todas las guerras, que todo terminaba con la bayoneta, ¿no es cierto? Y acá pasaba exactamente lo mismo. Esa bayoneta es de... Esa bayoneta es del Remington, ¿no? Entonces estas tropas de las guardias nacionales, ¿cómo se conformaban? Lo que es del Martín Fierro, el vago, los presos comunes, en vez de estar encerrado en la cárcel, anda a cubrir allá, anda a cubrir. Pero aparte era irse muy lejos, Trenquelao, que en la provincia de Buenos Aires, hacer 200 kilómetros ya era enfrentarse con los malones. Y ahí está lo que te mostraba el mapa, ese pedacito, ya salías de ahí. Y enfrentarse con los malones. Y así fue siempre. La pintura de Prilidiano Porredón, La Vuelta del Malón. La Vuelta del Malón. La de Prilidiano Porredón, La Vuelta del Malón, enfoca pero perfecto, con la cautiva y con todo. Sí. Por eso, son muchos. Es de caballería Es de Ese es de caballería, de infantería. Sí, de caballería. El de tropa a veces se seguía usando lo viejo, lo que había, que yo les traje una vez, que era el de 1840, que se impuso en la época rosa. Pero se usaba lo que había. El que pique se usaba ahí en los fortines, que era oficial y suboficiales, ¿usaban o los soldados? Todo. Este es de oficial. El kepi. El kepi, sí, se usaban todos. Sí.
El que tenía rango tenía distinción del rango en el Quepí, ¿no? Sí, la charretera, pero en el Quepí también llevaba... Claro, los uniformes de esa época que nosotros teníamos eran copiados del modelo francés. Del modelo francés. Azul, ¿no? El modelo francés, el Quepí es característico del rojo francés. Del francés, del uniforme francés de la época también. Sí, sí. Era la época de la guerra prusiana, franco-prusiana. Entonces... Acá, si nos basamos en todo esto que dicen, ¿no? del indio, que yo entiendo, le tocó lo peor de todo, pero había que conformarse a la nación y no aceptaron ser parte de la nación. Ese es el problema. Ese es el problema. Ellos, claro, dicen que era así porque las tierras eran de ellos. Sí, bueno. Sí, pero habían tribus ya identificadas acá, sí. ¿No? El mapuche como indio argentino, el mapuche chileno. La pregunta del tehuelche. No, estaba el tehuelche. El tehuelche era el nuestro, el Pampa. Aquellos que cuando se hace la primera fundación de Buenos Aires, los liquidaron a todos los españoles. Sí, que era... Dentro de todo eran los más accesibles, pero después ¿qué hace? Avanza lo que es se va conformando la civilización cuando vienen los españoles y se van replegando, pero conviven. Entonces España lo que siempre tuvo son tratados. Siempre hizo tratados y evitar el combate. Fíjense que las invasiones inglesas se presentan. Sí, los pampas y dicen... Es más, yo he leído estos casacas rojas después van a venir contra nosotros, así que preferimos ayudarlos a ustedes que alguna vez fueron enemigos. En los documentos, claro, en los documentos de la colonia, hay muchos documentos que dan cuenta de que los indios venían a la ciudad a comerciar, a comprar objetos, a comprar cosas. España no podía sostener... Estamos en una tanda y volvemos, por favor. Claro, ese es el tema. No, yo te decía el tema. Ahí decíamos Perito Moreno habrá incursionado ahí con ayuda de los Es que esa es la época del Perito Moreno también, que una de las misiones que tenía no solo el reconocimiento del terreno, sino también la fijación de la frontera, de la divisoria de agua, que fue la... Por eso se llama Perito era la profesión que él tenía. Perito era
No es el nombre, porque No algunos es el dicen nombre, el perito. no es el nombre, se lo conoce por el perito, por el el peritaje. cargo. Y él después de terminado todas esas avanzadas y los combates, a una familia de las que se había rendido, lo llevaron, él las trajo al Museo de la Plata. Muy bien. Y vivieron ahí en el Museo de la Plata, inclusive había un chico que a él le regaló un chaleco y iba por la ciudad caminando normalmente, feliz y contento, orgulloso del chaleco que le habían dado. Muy bien. Entre otras cosas, ¿no? Esa es una anécdota, pero vivían ahí en el museo y la gente los podía ver. Sí. Claro. Hay que entender que era una época enciclopedista, ¿no? En la cual esto pasaba en todo el orbe, ¿no? De los descubrimientos y seguir reencontrando cosas. Se hablaba que todavía había dinosaurios y se hacían expediciones en África, en Asia, en todo lugar buscando cosas raras. En la época que también había surgido una de las ciencias sociales, que fue un poco posterior, a fines del siglo XIX, que es la antropología. La antropología, ¿no? Sí, claro. Pero también se empezaban a estudiar esto en la época de como bien dice Gustavo, de la colonización en África también. Egipto. Egipto, empezar a descubrir los nuevos... Los ingleses que robaron todo. En el sur, Stanley Livingstone. Alemania también. Alemania, sí, también. A pero... del siglo XIX que empezaron a explorar el África profunda, ¿sí? Así que... y ahí dejaron la gran pobreza que tienen ahora. Los ingleses no llevaron las pirámides porque estaban ahí, sino también se las llevaban, están en el museo que ahora le deben, en el tienen que Museo Nacional devolverle. de Alemania Tienen que devolverle. está en la entrada de Persia. Está en la puerta de Istar de Babilonia. La puerta de Babilonia. La puerta de Babilonia completa se robaron los alemanes. Se robaron todo. Y tengo fotos y todo, o sea que no me lo digan a mí porque se ladrones. todo. Sí, eso sí. Son ladrones. Y acá nosotros también, Y como los, decía... y los caballos y los dioses, las esfinges aladas, eran mitad toro, mitad humanas. Pegasus. De los asirios también, que estaban en los portones, en las puertas. ¿Y también, quién asirios empezó y persas. a revolver ahí en las pirámides? Y claro, hay un museo donde están todas las momias pobrecitas que están ahí adentro, que tienen que devolvérselo a Egipto. ¿Vieron la película, aunque todos se rían, la película de Indiana Jones, que van a buscar la copa? Sí, el cáliz. El cáliz. Dicen que lo buscaron en serio. Santo Grial. El Santo Grial. Lo buscaron en serio. En el sur. No sé dónde está, pero lo buscaron en serio. Los tipos lo fueron a buscar en serio. Fueron a buscar el Santo Grial. El arca de Noé también en esa época lo buscaron. Toda una historia. Pero bueno, y acá nosotros no buscamos nada, digo yo. Acá en las afueras de Buenos Aires estaban los querandíes. Ahí me sacó los querandíes. Esos eran los más cercanos que había. ¿En Santa Fe qué colonia y qué había? Había los huarpes. Hasta los guaraníes. No, los huarpes en la zona de Cuyo. En la zona de Cuyo. Los ONA estaban abajo de todos. Porque en Santa Fe, yo tengo mi bisabuela era aborigen, pero de los que estaban en Santa Fe. Pero no, mi papá me lo dijo nunca, o sea, no me lo acordé más. Y busqué y no era lo que me había dicho mi viejo de qué tribu era. Mi bisabuela de guaraní. Yo creo que lo mayor que ocurrió es la mestización. Siempre se dio, tanto ya cuando estaba España y después posterior. Se fue mezclando, no hay vuelta que se fue mezclando. Sí, totalmente. Lo de las lenguas que se las erradicaron es falso, porque ya misma España tenía universidades y se enseñaban las principales lenguas de aborígenes. Sí, todo. Ahí estaban abiertas a que participaran los aborígenes. Y hoy por hoy preguntarle al presidente de Bolivia cuántas lenguas tienen para enseñar, ¿no? Sí. Que fue el problema de nuestra guerra de independencia, lo mismo. Los oficiales realistas que habían no sabían cómo manejar por las cantidades de dialectos que se hablaba. O sea que, Morales es descendiente de aborigen. Sí. Morales es auténtico. Pues yo mencioné pero uno con solo viajar ya se da cuenta los rasgos y decir, está vivo nadie, acá no es que, si no seríamos todos blanco leche como yo. Bueno, entonces... ¿Vos no viniste de la selva? No. ¿Del barco o de la selva? Vos viniste del barco. Yo vine con los barcos. Me dieron bolilla, los diaguitas. Los diaguitas existieron. Sí, los diaguitos eran del oeste. Ya eran de Catamarca. De los últimos pueblos que conformaban hacían las chozas lo que eran los incas. Catamarca, los diaguitas eran de Catamarca, una parte de Salta. Nunca se va a saber quién vino primero. O sea, acá se le dice originarios antes que vinieran los españoles. Española fue la última invasión que hubo de todos los cientos de pueblos que cruzaron desde el Asia.
Algunos se Diaguita parecen, otros no se parecen. Claro. ¿Por qué terminaron en lugares tan al sur? Groenlandia, por ejemplo, los rasgos que tienen. Los zonas, ¿por qué terminaron los allá? zonas. No se sabe si es porque combatieron y se enfrentaron, porque les Patagones. gustó más esa tierra que la otra. No, eso va a Los ser difícil. Patagones Porque ¿Cómo como son terminaron pueblos allá del en Tierra del Paleolítico, del Fuego? Neolítico, no hay Tierra del Fuego, escritura, y no hay venían vestigios que nos de digan los y nos barcos cuenten venían, realmente sí, qué es lo que Tierra del ocurrió. Fuego. Por Pero los volcanes. Por los volcanes. entre ellos se enfrentaron indudablemente. El enfrentamiento que tienen los llamados graucanos por los Claro, españoles se enfrentaron con los incas y hasta acá no los dejaron pasar. Acá hay descendientes de Diaguita. Bueno, Sí, el sí. Pucará de Tilcara, Claro, ahí te das cuenta el Pucará de sí. Tilcara. Me parece que está en el ¿Vos Congreso conocés el Nacional. Pucará de Tilcara? ¿Conocés el Pucará de Tilcara? No conozco, no. ¿Vos? No, Bueno, no. es impresionante la fortificación esa. Y uno se para en la fortificación, en una de las puntas de la fortificación, mirando hacia la cordillera, y te marcan los guías, te dicen, ¿ves aquel sendero? Ese era el sendero del Camino de Llama. Porque de el las Pucará Ventas. que era un observador. Los Pucará son 6 puntos Miradores. de observación, son miradores. Claro. Y adentro estaba la ciudad. ¿Sí? Es impresionante, y vos te parabas ahí y decías, ¿cómo cornos llegaban los tipos acá si lo veían? Dominaban todo el terreno. Totalmente. Dominaban todo el terreno. Lo otro impresionante. es encontrar que son ellos, si son una nación, un pueblo, Ahí porque está. todos caciques, entonces y capitanejos y que se aliaban entre sí, se enfrentaban entre sí, hasta que viene Cafulcuray y es el que unifica todo, ¿no? Lo respetaban. Ahí ya se impone más lo que vino, porque él mismo lo dice, que vino del lado de Chile, Cafulcuray. ¿no? Y de imponer lo que es esa cultura sobre los restos de Sí. los demás. Hasta los boroganos, que son parecidos, son del mismo tronco posiblemente, los liquidaron ellos. ¿no? Pero Y los- mucha muerte, mucha matanza de India fueron por ellos mismos. Claro, ¿cómo? por Sí. ellos mismos. Sí. Y los Eso Wichí se que fue actualmente están son descendientes de ancestrales. Sí. Los Quom, los Sí, Wichis. los Quom, sí, están. Pasa que yo siempre digo, hay cosas que no son claras, ¿no? Son argentinos, pero a veces parece que estuvieran abandonados a la buena de Dios. Totalmente. Conviene estar abandonados a la buena de Dios, pero hay otros que no, vos los ves y andan con Ranger y, Sí, y con es lo- celulares. Celulares. Y- Ahí Joaquín que dice. Hay toda una dicotomía en todo esto, ¿no? Hay que- Es muy extraño. Es lo que decía él, es como que ellos quieren como... ¿Cómo era que me habías dicho? Como seguir con la cultura de ellos. Ah, sí. Claro, es como que... Es como si yo me vaya a vivir, no sé, a Estados Unidos y vaya y quiera promover mi cultura. Ah, claro. Ellos Imponer. me peguen una trompada. Imponer. Y digas, no, acá tenés que traer tu cultura porque estás en mi país. No Claro. estás en tu Sí, país. sí. Ya, sí, No, totalmente. yo estuve en Misiones, en el monte, ahí en San Vicente. Sí, Estuve a unos 40, 50 kilómetros, Las en el ruinas. centro de Misiones. de las ruinas. Sí, no, en el centro de Misiones. San Vicente es el centro de Misiones. Yo estuve unos 40, 50 kilómetros. Y estábamos comiendo. Era un campamento de una maderera. Sí. Estábamos comiendo ahí. Y de golpe y porrazo se había preparado un guisado de ciervillo, de venadillo. Con la gente que fuimos llevamos asado, ¿no? Para hacer, que ahí conocí el asado del espeto, que era con madera de incienso. madera, sí. ¿vale? Se sacaba el incienso, sacaba la tabla recta, Y lo ponía. y ahí se cocinaba el Es espeto. cierto eso, sí. Pero la verdad que espectacular. Sí, sí. Y de golpe y porrazo Es- estábamos hablando ahí con el encargado y un muchacho que estaba ahí, aparecieron los nenitos y me dice, no, estos son aborígenes de acá, los chicos, no les digas nada, no les nada porque se van, vienen a comer nada más. Ah, mira. Y aparecían así y te miraban de lejos. Entonces dice, no los mirés, vos comés tranquilo, no los mirés porque se van. Ah, mira. Y yo estaba comiendo asado. De golpe y porrazo se sentaron todos enfrente así. El encargado le dio La un comida. plato de comida, de guiso, ¿no? Comieron. Comieron y yo le quise dar un pedazo de sándwich de asado y se empezaron a ir. Me dice, no le des nada, vos no te conocen, así que no le des nada. Entonces yo seguí comiendo, ¿no? Me comí, bueno, dejé el sanguchito ahí. Dice, poné el sanguchito porque me levanté, puse el sándwich unos 20 metros donde yo estaba, vine acá. Y el último nene fue y lo agarró y se sentó de vuelta. O sea, cero contacto. O sea, con la gente que conocía que era el encargado. Sí, sí. Porque Bien. había ido a hablar para pedir autorización para que lo dejen armar ahí. Sí. Entonces con él podían hablar, pero Pero con lo es demás. increíble los chicos cómo venían. De en confianza. La comida. pata. Sí, aparte en pata, con harapos. Sí, no, sí, sí. Y le acuerdo que le dije
a Radke, a Y son un argentinos. amigo mío, Y son argentinos. y le digo, escuchame, y acá dice, no, las ayudas tienen que ser por intermedio de alguien que esté metido en la tribu, porque Claro, si no, ¿viste? no van a agarrar nada. Claro. Ellos tienen que ser de alguien conocido y autorizado Mira. por el cacique. Claro, Si si no, no, no agarran nada. Claro. No, yo me quedé sorprendido. Y hay uno que está ahí por Avenida de Mayo. Pará, y así como vinieron, yo estaba así, me di vuelta, habían ¿no? desaparecido. Desapareció. Pero así como vinieron, se fueron. Te digo, hay uno que se encadenó, no sé, uno no sé qué descendencia es, que está por Plaza de Mayo, por ahí. No, el de Salta, no era el de Salta, bueno, el Chaco, no, el del Chaco, Formosa. El que que, tenía satelital, el celular satelital, ese. el cacique, que estuvieron Sí, está ahí bueno, en el estuvo ahí. monumento, en la esquina de Avenida de Mayo, Sí, una sí. cuadra más, ahí por Irigoyen. ¿Cómo se llama? Feliz, ahí está, Díaz. Feliz día. Es Pero, Cuom, ori- ¿no? ¿Es Juan? Más o menos. Pero por eso te dice. O como le En conviene. realidad, honestamente, no es reconocido Mira. es más una cuestión política que real, digamos. Mira qué cosa. No es cacique. Mira. Bueno, pero se vino con un montón, eran como 100, 100 y pico. Tenía una zapatilla muy buena, carísima, aparte. O sea, yo estuve, yo una vez en Capital, Sí. pasé, me quedé charlando con él, Sí. firmé una planilla que me hicieron Mira. firmar por el apoyo al reconocimiento hacia ellos, Sí. como para ellos poder mejorar. Sí. Y me sorprendió totalmente, o sea, en su castellano, ¿no? en su pobre hablar, porque realmente se nota que son gente, pero muy inteligente él en la forma de actuar. Mira. Y yo después, en Misiones mismo, Ya no Colotti- está más, ¿no? Se fue de día. Se fue Sí, de- no, sigue estando en Formosa, en Chaco, ¿dónde es que está? Está en Chaco, pero él no tiene representatividad. No tiene. Después les cuento. Bueno. No, bueno. después les cuento. Ahí entramos una tanda, después hablamos. Entramos al final, del final. Pero Ahí no sé qué seguimos, camino, estamos. pero ¿dónde? ¿Qué camino para hacer? Después hablamos. Un camino que se llama
Había un camino hablando de eso, ¿cómo se llama? El Panamericano ese, que decía que iba a unir todo Sudamérica, y sí está. Centroamérica. Sí. ¿Se está todavía? Está. La ruta panamericana existe. ¿Pero existe o no? Con diferentes nombres, pero con existe. distintos nombres. Sí. Distintos Son nombres. distintas rutas que se van. Sí. Bueno, La entonces. 40, la ruta La 40 9. sí. Y después No, vos tenés la 9 y Llega la a Colombia. 40. La 9 y la 40 que... Y a Colombia. Después en Bolivia es la 1. ¿Colombia? Bueno, en Perú es la Internacional 9. Después ¿Colombia cuál es la que sube? No, Panamá. vas Perú, Ecuador, Venezuela, punta de Colombia, y ya tenés que cruzar después ya lo que es por el- Nicaragua, sí, El por Salvador. Panamá. Sí, es un quilombo. No, ahí es la ruta más peligrosa cuando Si llegas a pasaste, Centroamérica. llegaste. Si llegaste. Si llegaste. Yo estoy viendo un pibe que está viajando en Econo Power. Mira. A Alaska. Desde Alaska. de Ushuaia. Sí. De Ushuaia. Una Econo Power encima. Ah. De las... Hay una convención de motoqueros, ¿viste? Sí, en San Luis. Bueno, yo he charlado, cuando trabajaba en el aeropuerto, he charlado con una pareja de alemanes, Mira, auspiciados por BMW. mira. Se fueron a Alaska y bajaron de Alaska hasta Tierra del Fuego. Después volvieron a Mendoza porque quedaron enloquecidos con Mendoza. 4 meses les duró el viaje. Mira. Y le pregunté cuál fue el momento más difícil. Estaban despachando las motos ya para volverse a Alemania. Las motos iban directamente a BMW para el chequeo, Mira. para ver cómo funcionaron. Esponsoreado por él. Sí. Cada vez que paraban por algún problema, ellos le daban las concesionarias donde tenían que parar para el cambio de cubierta. Sí. O sea, el motor lo tenían que tocar lo menos posible. Sí. O sea, si tuviera falla el motor ya había que hacer otra cosa, dijeron. Los motores no fallaron. Y dice, el punto más difícil de cruzar fue desde Panamá hasta Ecuador. Mira. Todo lo que fue el viaje ese fue Sí. el punto más difícil de cruzar. Y pasar por la matanza. No pasaron por la matanza. No. La 40 no llega. Pero, ¿cómo es? Dice que para cruzar El Salvador, ya le habían dicho, la misma policía le había dicho, ¿cuántos kilómetros anda el tanque? Dice, bueno, andan 220 kilómetros, bueno, para acá y para acá. Mira. Y salí de acá, no pares, no duermas nada. Olvídate. O sea, hicieron creo que esos 600 kilómetros, Mira. hicieron las paradas que les dijeron, Y que ahí había, donde paraban a cargar combustible, había policía, había Guardia Nacional, mira, todo un tema. Gendarmería, enfermera, El médico, Salvador. porque, sí. Mira. Y de ahí salieron. Y dice, pero no pares, ponete de la otra mano y vos acelerás, no le pares a nadie. Mira qué historia. Mira qué historia. ¿Sí? O sea que es El Salvador y Nicaragua fueron los lugares más Nicaragua, duros. sí. Mira. Sí. No. Sí, el alemán dice que, o sea, el viaje es buenísimo, lo que es el paisaje, la selva, todo es impresionante, pero que no se te quede la moto, porque se te quedó la moto y no terminás vivo. Hay Si que- terminás vivo, terminás desnudito como Dios te trajo al mundo. Gustavo, te quería preguntar, los oficiales y soldados oficiales que se quedaban, ellos vivían en los fortines prácticamente. ¿Eran castigados ellos los oficiales y oficiales también o no? ¿O no? ¿O como destino? Como destino. No, pero ellos lo tomaban como ir ahí, realmente era duro, muy dura la vida, ¿no? Sí. No era fácil. Privaciones, los que tenían familia A eso. o llevaban su familia y arriesgaban que en un ataque de malón pusieran en riesgo a la familia, y si no, bueno, tenían que esperar los francos y los relevos. Claro. Por eso toda esta gente era gente dura. En un enfrentamiento con los indígenas no iban a hacer mantequilla, ¿no? Claro. Eran muchos ladrones comunes, delincuentes, asesinos, ¿no? Sí, que sí. se conformaban y se trataba de mandar la leva para cubrir. Sí, totalmente. Recién ahora, después de 1879, se empieza a tratar de formalizar un poco el ejército nacional, de conformarlo. El ejército de línea. Con armas, tratar de tener una unificación de uniforme, Claro. tener un poco Una más educación, un mando. Un poco más, ¿no? Porque Nada de vos- crecer. yo en una lo, formación, en porque lo antes que no es el tenía. fortín donde se crió San Rafael Mendoza, que es en la Colonia, 25 de mayo, estaba el verdadero fortín de San Rafael, ¿no? Estuve ahí. Y lo que cuenta ahí el guía era que eran eran presos, matones, asesinos, gente mala. La tropa, claro. En vez de mandarlos presos, como decía, los mandaban ahí. El tema es ¿quién los dominaba? Sobrevivir. Y las provincias cumplían con su parte, ¿no? Pero Es ¿quién decir, lo dominaba? Apoyamos Claro. para lo que es la confederación nueva.
Porque para conformar la nación. el jefe del Fortín se dormía y venía uno de estos locos y lo mataba. ¿Y los que regresaban a Buenos Aires, seguían perteneciendo al ejército o no? No, cumplió un periodo no había servicio militar obligatorio todavía. Le pagaban. Es decir, que pagaba, iba a sueldo, claro, y listo. Por eso una vez que termina la campaña, que se empiezan a los cuadros a desmantelar y volver a la vida civil, se les entregó tierras, pero muchas las revendieron. Muchas las revendieron. Y las familias que las compraron de alta alcurnia, algunos tampoco ni se las quedaron, se las vendieron a extranjeros. Ah, mira. Claro. O misteriosamente, como estas, las del... ¿Cuál es el que tiene que se compró donde está el lago? Que hay que pedirle permiso para ir al lago. Lewis. Lewis se la compró a chileno, una familia chilena. Sí, y siempre digo, esas estaban ocupadas, truchas. Lago argentino. Y acá nosotros le dimos los papeles. Sí. Para pasar tenés que subir toda una montaña. Y los chilenos se la vendieron. Y a su vez, los hijos de los antiguos que habían usurpado siguen trabajando para él en lo que es la ganadería. Hay una tranquera que cierra, eso es monumento nacional, inclusive. Claro, por eso. Bueno, en el sur vos tenés a Benetton, que tenía gran parte de la Patagonia. Claro. Yo conocí los campos de Benetton en la provincia de Buenos Aires. Madre de día, la Estrella y la Negrita en azul, los tienen en azul. Y el acuífero guaraní, ¿quién lo compró también? Ahí tiene... Teóricamente era para preservar al puma, teóricamente. Sí, pero lo tiene, bueno... si pones, Marco, el otro mapa... A ver. Y en Santa Cruz tenés también una pista mejor que la de Seiza. Sí, y los chinos también. ¿Y en Calafate? No la controla. ¿Y en Anillaco? ¿Y en Anillaco? No, pues eso está todo derrumbrado. El otro, yo tuve la pista Anillaco. Se volvió el de las banderitas. 4.000 metros tiene de largo la pista. Pero está todo con pasto. Sí, pero yo estuve en la pista antes. El otro, Marcos. Maquivial lo hizo. La de Río Gallegos aterrizan aviones grandes. ¿Eso qué es? Y ahí como se fue anexando, recuperando los territorios para conformar la nación, ¿no? Las distintas campañas. Neuquén está también. Ahí se ve el sur. Ahí Buenos Aires ya está más grande, sí, pero fue en etapas de 1878, se empezó a recuperar parte del sur, pero siempre eran que recibían los ataques de los malones. Ahora, lógico que Buenos Aires eran las más ricas y La Pampa, el resto ya no es lo mismo, ¿no? ¿Por qué Chile siempre reclamó esa parte que está en Clarito? Antiguamente, antes que se conformara el Virreinato del Río de la Plata, estaba todo unido eso. Después se conforma el virreinato y lo que es Chile pasa a ser una capitanía, como estaban los araucanos para los españoles, en una zona que todavía no estaba conquistada. Entonces, capitanía eran porque había un gobierno militar y mucho más tropas para tratar de sostener las fronteras. Pero ¿qué pasa? Llegaron a buenos acuerdos los araucanos con los españoles y no se enfrentaban, sino que, acuerdo, lógico, que siempre lo que pedían, como por ahí un malo lo dijo, uno agarra las listas y ¿qué piden? Alcohol, caballos, nunca pidieron una pala, un trabajo para eso. Sí, no lo vas a ver nunca, no existe, no están en los parques. ¿Y eso es lo que reclaman los chilenos hasta ahora? ¿Es lo que están reclamando ellos? Claro, entonces, no eran pueblos que vivían mucho la agricultura, era la recolección y el ganado. Sí. Y después cuando ven que el ganado es fácil porque ya está un poco domesticado y se lo pueden robar, es más fácil, ¿no? Así que con Chile siempre estuvieron bien en cuanto estaba el ejército realista, viene la guerra de independencia, pelean contra O'Higgins y contra San Martín. De ahí que cuando se hace la campaña del Perú se queda el regimiento de granaderos a caballo, un escuadrón con tropas chilenas a hacer la campaña del Biobío, que es hacia el sur. Una campaña dura, de mucho sufrimiento, sobre todo para la población civil, porque se conformaban bandas de desertores, realistas, con los aborígenes, delincuentes comunes, asaltaban todos los pueblos, arrasaban, se llevaban las mujeres. Fue bastante duro eso, ¿no? Y después de ahí, lógico, cuando ya terminó San Martín, que se sigue a Perú, quedó todo bajo gobierno ya chileno, y ellos siguieron tratando de organizar su país. ¿Qué pasaron a nosotros? Bueno, ahí qué pasa. Los que no arreglaban y no negociaban con el gobierno chileno
empezaron a cruzar para acá. Sí. Río Mayo está lleno de chilenos. Algunos negociaban con ingleses sí. y negociaban con chilenos para que vengan de este lado y le lleven, Sí. le lleven ganado. Claro. De ahí que algunas armas de fuego había, pero no, ellos siempre prefirieron el combate, el cuerpo a cuerpo, ¿no? Ah, mira. No, pero Los caballos de ellos eran superiores a los nuestros, siempre. Los caballos. Si vemos las historias simples, ya ¿no? estamos de por enfrentamientos, que era difícil de darles alcance. Ah, mira Siempre que nos quedábamos cortos, ¿no? Y hablando de eso, nos quedamos cortos también con el programa, ya estamos terminando. Así que bueno, los televidentes, teleaudiencia, muchísimas gracias. Ahí Joaquín, que sabes un montón, ya en algún momento va a explayarse como joven y muy importante conocedor de la historia argentina. Gustavo, muchísimas gracias. Alejandro, como siempre firme. Claudito, Adolfo, ya nos tenemos que ir. Así que bueno, muchísimas gracias. Nos estamos viendo. Como el lema del programa, el pueblo quiere saber qué se trata, esta vez de la causa Malvinas. Y la historia argentina. La historia argentina, que es muy importante. Vos sabés que varias gente escriben y dice, qué bueno el programa, o que no hay así, tanto, y vos sobre todo didáctico, y estás mostrando un montón de material. Así que muchísimas gracias, hasta el próximo jueves. ¿Qué te puedo decir que no hayas escuchado? Si de la guerra y la paz de hablar ya se han cansado, pero igual voy a contar lo que mis ojos miraron, para que alguien se recuerde de las almas que sangraron. Los he visto el otro día desfilar en fecha